Bien, tenemos este ejercicio, donde nos pide hallar la sumatoria de i, donde i va desde 5 hasta 18. Bien, esto es igual a, cuando i toma el valor de 5 va a ser 5, cuando i toma el valor de 6 va a ser 6, más puntos suspensivos hasta que i tome el valor de 18. Bien, ustedes saben que esta sumatoria es lo mismo como si dijéramos 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos hasta 18 menos la sumatoria de 1 más 2 más hasta llegar a 4. Si se dan cuenta, es lo mismo, solo que acá ya podemos aplicar nuestra fórmula de los números consecutivos. Bien, entonces aquí tenemos que n automáticamente toma el valor de 18 y aquí n toma el valor de 4. Entonces, reemplazando en nuestra fórmula sería 18 por 18 más 1 sobre 2 menos 4 por 4 más 1 sobre 2. Bien, simplificando nos queda 171 menos 10, el cual esto es igual a 161. Bien, el tercer ejercicio nos pide hallar la sumatoria de 2 más 4 más 6 hasta llegar a 32. Bien, esto es un claro ejemplo de la sumatoria de los primeros n números pares, en donde teníamos que hallar primero el valor de n. 2n es igual a 32, donde n toma el valor de 16. Y ahí lo podemos reemplazar en nuestra fórmula de los números pares, que es igual a n por n más 1. Bien, esto es igual a 16 por 16 más 1, que es igual a 272. Bien, ahora vamos a seguir. Bien, esto es igual a 2 más 4 más 6 más puntos suspensivos hasta llegar a 60 menos 2 más 4 más 6 puntos suspensivos hasta llegar a 18. Bien, es lo mismo, donde aquí ya podemos aplicar nuestra fórmula de la suma de los n primeros números pares. Bien, acá tenemos que hallar el valor de n, que es 2n igual a 60, n nos sale 30, y acá tenemos que 2n es igual a 18, donde n es igual a 9. Bien, ahora reemplazando nuestra fórmula, tenemos que aquí sería 30 por 30 más 1 menos 9 por 9 más 1. Entonces aquí tenemos que como resultado nos da 840.
Bien, acá tenemos que s es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así hasta llegar a 30 al cuadrado. Esto es un claro ejemplo de suma de los primeros n cuadrados, donde recuerden que primero tenemos que hallar el valor de n. N cuadrado va a ser igual a 30 al cuadrado, donde n toma el valor de 30. Bien, ahora vamos a aplicar la fórmula de los primeros n cuadrados. S va a ser igual a 30 por 30 más 1 por 2 por 30 más 1, todo sobre 6. Bien, y acá nos da como resultado que S es igual a 9455. Bien, ahora tenemos el sexto ejercicio donde nos pide hallar el valor de 3k al cuadrado, donde k va desde 6 hasta 16. Bien, acá nosotros sabemos que por propiedades de las sumatorias, el 3 puede salir a multiplicar afuera. Bien, aquí tenemos que k va desde 6 hasta 16 y que la fórmula aquí de la sumatoria es k al cuadrado. Bien, ahora hay que reemplazar los valores. Esto es 3 que multiplica a 6 al cuadrado. Cuando k vale 6, 6 al cuadrado. Ahora, cuando k vale 7, 7 al cuadrado. Cuando k vale 8, 8 al cuadrado. Así sucesivamente hasta que llegue al último valor, que es 16 al cuadrado. Bien, pero ahora sabemos que esto es igual a 3, que multiplica a, abremos llaves. Bien, esto es igual, esto de aquí, esto es igual a la diferencia de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así sucesivamente hasta 16 al cuadrado, menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así sucesivamente hasta que llegue a 5 al cuadrado. Y cerramos llaves. Bien, ahora tenemos que hallar el valor de n de cada uno. Bien, aquí tenemos que n al cuadrado es igual a 16 al cuadrado, donde n toma el valor de 16. Y acá tenemos que n cuadrado es igual a 5 al cuadrado, donde n toma el valor de 5. Bien, ahora podemos aplicar nuestra fórmula de los primeros n cuadrados, suma de los primeros n cuadrados. Bien, acá tenemos 3 que multiplica a la sumatoria de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta llegar a 16 al cuadrado, que esto es igual a 16 por 16 más 1 por 2 por 16 más 1, todo sobre 6, menos la suma de los cuadrados de esta sumatoria, que es 5 por 5 más 1,
que multiplica a 2 por 5 más 1. Todo esto sobre 6. Bien, desarrollando, nos queda que es 3 que multiplica a 1496 menos 55. Y eso nos da como resultado 4323. Bien, ahora tenemos el séptimo ejercicio de series sumatorias, donde nos pide hallar el valor de S. Bien, aquí sabemos que S es igual a 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más puntos suspensivos hasta llegar a 30 al cubo. Bien, ahora nosotros aquí vemos que es un claro ejemplo de la suma de los primeros n al cubo. Bien, primero recuerden que en la teoría vimos que primero tenemos que hallar el valor de n, donde n al cubo es igual a 30 al cubo. Bien, una vez que tenemos el valor de n, podemos reemplazar en la fórmula de los primeros n cubos, donde sabemos que S es igual a n por n más 1 al cuadrado, donde n vale 30. Tenemos que es 30 por 30 más 1 sobre 2, todo esto al cuadrado, donde S nos da como resultado 216.225. Bien, acá tenemos el octavo ejercicio de series sumatorias, en donde nos da hallar la sumatoria de 4k al cubo, donde k va desde 5 hasta 16. Bien, esto va a ser igual a 4 que multiplica a la sumatoria de k al cubo, donde k inicia desde 5 hasta 16. Bien, aquí esta sumatoria también la podemos expresar de la siguiente manera. 4 que multiplica a la sumatoria de k al cubo desde k igual a 1 hasta 16 menos la sumatoria de k al cubo desde k igual a 1 hasta 4. Esta es una propiedad de las sumatorias que la vimos en la teoría. Bien, ahora reemplazando valores sería 4 que multiplica a 1 al cubo más 2 al cubo más así sucesivamente hasta llegar a 16 al cubo menos 1 al cubo más 2 al cubo, así sucesivamente hasta llegar a 4 al cubo.
Bien, esto va a ser igual a... Bien, pero recuerden que primero tenemos que hallar el valor de n para después aplicar la fórmula de la suma de los primeros n cubos. Bien, aquí n al cubo es igual a 16 al cubo. Y acá tenemos que n al cubo es igual a 4 al cubo, donde aquí n toma el valor de 16 y al otro lado n toma el valor de 4. Y una vez teniendo el valor de n, podemos aplicar la suma de los primeros n cubos. 4 que multiplica a 16 por 16 más 1 todo sobre 2 al cuadrado menos 4 por 4 más 1 sobre 2 todo al cuadrado. Cerramos llaves. Y como resultado total nos queda que es igual a 73.584. Bien, ahora tenemos el noveno ejercicio del capítulo series y sumatorias, donde nos pide hallar el valor de la sumatoria de n que inicie en 4 y termine en 10 de la constante 8 más la sumatoria de 1 hasta 15 de la constante 6. Como vimos en la teoría, la sumatoria de una constante es igual al número de términos por la constante. Bien, ahora vamos a hallar el número de términos de esto. Bien, aquí sabemos que el número de términos es igual al término último, en este caso es 10, menos el término primero, en este caso es 4, más 1. Bien, así tenemos el número de términos multiplicado por la constante, más el número de términos de este segundo miembro, que va a ser igual a 15 menos 1 más 1 multiplicado por la constante. Bien, esto nos resulta 7 multiplicado por 8 más esta parte de acá nos da como resultado 15 que multiplica a 6 y efectuando la suma de estos dos nos queda como resultado 146. Bien, ahora en el siguiente ejercicio nos pide hallar el valor de s, donde acá tenemos una sumatoria de forma aritmética. Y aquí a simple vista nos damos cuenta que la razón es 3. Bien, para desarrollar una sumatoria de forma aritmética, como vimos en la teoría, era igual a término primero más término último sobre 2, todo eso multiplicado por el número de términos. Pero ahorita lo que nos importa es hallar el número de términos. Bien, como ya hemos visto el capítulo de sucesiones, podemos hallarlo, donde sabemos que el término enésimo es igual a término primero más n-1 por la razón, donde aquí tn es igual a 34, es igual al término primero que es 4, más n-1 por la razón que es 3. Bien, acá tenemos
que 4 pasa a restar sería 30, es igual a 3 por n menos 1, donde n da como resultado 11. Bien, ahora que tenemos el número de términos lo podemos reemplazar en nuestra fórmula, donde s es igual a término primero más término n, que es el término último, sobre 2 por el número de términos. S es igual a término 1, que es 4, más término n, que es 34, sobre 2 por el número de términos, que es 11. Y nos queda como resultado que S es igual a 209.